Títulos importantes a esta hora de la mañana. Esta mañana compartimos con ustedes de los atrasos en el desplazamiento vehicular que se podrían generar luego de que los integrantes de la Marcha por el Agua inicien su desplazamiento por distintas zonas de la ciudad capital. La caminata inició el 11 de abril en demanda del cuidado de los recursos hídricos y hoy, en el Día de la Tierra, darán a conocer sus demandas. En audiencia de anticipo de prueba, el exsecretario privado Roxana Valdetti habla sobre cómo recibieron el soborno y cómo se gastaron el dinero. Depredación de bosques en las inmediaciones de los nacimientos de los ríos ha provocado que vecinos de varias comunidades de Chiquimula se estén quedando sin agua. Ahora los caudales se desaparecieron y están siendo convertidos en basureros. En otros temas importantes, presidente guatemalteco solicita al gobierno beliceño que dé con los responsables de la muerte de un niño guatemalteco en la zona de adyacencia, en Petén. Y en noticias internacionales, a casi una semana del terremoto en Ecuador, la cifra de fallecidos continúa en aumento, se contabiliza en 570 y el número de heridos asciende a más de 8.000. En otros temas importantes, le queremos comentar que 2 personas mueren y una más permanece como desaparecida luego que ocurriera un derrumbe en la ciclovía que servirá como parte de las mejoras urbanas para los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Compartimos más a esta hora del día, 7:03. Sigue la información a esta hora y ya tenemos algunas fotografías de Twitter que vamos a mostrar y que tiene que ver con el tránsito que se está, complicando un poquito esta mañana de viernes. Vamos. Así es, muchos están reportando afluencia vehicular desde muy temprano. Lo colocamos entonces ahí para que usted vea. Sí, Santos Dalia nos dice que una persona fallece al empotrarse contra un tráiler en el kilómetro 48, carretera al Atlántico. El carril hacia Cenarate ha sido bloqueado. Sigue la información a esta hora del día y tenemos alguna otra fotografía allí, la que nos está mostrando la cuenta de Guatevisión, delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos salen de la Universidad de San Carlos para acompañar la Marcha del Agua y seguimos mostrando algunas otras fotografías para que ustedes las tengan allí en pantalla. Paciencia, piden autoridades y viaja del Búcaro hacia el Mezquital. Hay fuerte carga vehicular y también carga vehicular en el kilómetro 19 de la Ruta al Pacífico hacia Villanueva y Villalobos. Bueno, además tenemos más información a esta hora del día y es que fuerte carga vehicular en el Boulevard San Cristóbal se hace a Las Charcas y también precaución colisión Boulevard Liberación, 10ª Avenida, zona 13. Son las recomendaciones que nos están dando esta mañana y que nosotros compartimos con ustedes. Ahora damos vuelta de página nuevamente, después de repasar lo que está ocurriendo con el tránsito, nos vamos a la historia. Exactamente, a conocer lo que pasaba un día como hoy. Así es, compañeros, como todos los días hacemos este recorrido en la historia, una clasecita de historia para conocer los hechos importantes que sucedían un día como hoy. Y nos vamos entonces hacia 1992, cuando en México un derrame de combustible en el drenaje genera violentas explosiones de la ciudad de Guadalajara. Desaparecen casi 8 kilómetros llenos de viviendas. Hasta hoy se desconoce el número de muertos. Este recorrido nos traslada hacia el año 2000 en Estados Unidos. El niño Elian González es sacado por la fuerza por agentes federales de la casa de sus familiares en Miami, donde se encontraba tras su rescate en las costas de la Florida. 10 años más tarde nos trasladamos entonces hacia el año 2010 en el Golfo de México, frente a las costas de Estados Unidos. Se hunde el Deepwater Horizon de la empresa British Petroleum y produce un derrame de petróleo, uno de los más grandes en la historia. Y hoy estamos de celebración, hoy se celebra el Día de la Tierra. También colocamos en pantalla esta portada de Prensa Libre que nos traslada también a un año muy importante y nos vamos entonces a esta portada. Cifras electorales siguen incompletas, vemos entre sus titulares otras noticias importantes que sucedían en esa época de Guatemala y el mundo, aparecían en Prensa Libre. 7 de la mañana con 5 minutos, continuamos con más. Bueno, ahora sí, seguimos repasando Prensa Libre con los datos que trae esta mañana. Lo más relevante para este 22 de abril. Bueno, varios temas. Gobierno no tiene rumbo, evaluación de analistas, gestión de Morales recibe mala nota. Ahí está lo que dice Prensa Libre, lo que dice Facebook y lo que dice Twitter, más o menos con un porcentaje similar de los que consideran que el gobierno es malo y irregular en su mayoría.
Y ya en el interior de Prensa Libre también repasamos algunas otras noticias, de ahí lo tiene entonces usted en pantalla para que lo podamos compartir. Y es que Valdetti le pidió cobrar sobornos, así dice Monzón en estos audios que se han filtrado, en donde él les dice que en un principio se pensaron que eran 30 millones de quetzales en sobornos, cuando luego se dieron cuenta que eran 30 millones de dólares. Exsecretario de Vicepresidencia explica cómo se gestó el fraude en EPQ. Claro, estas filtraciones y declaraciones que ahora están preocupando a algunos que dicen ponen en peligro la vida de quienes son mencionados en las mismas. Bueno, y más información a esta hora del día, por supuesto, con otros datos interesantes. Valía mujer en la zona 18, otra es alcanzada por proyectil. Esto es lo que nos trae la información esta mañana. Vamos a empezar entonces con el recorrido informativo. Bueno, le recordamos, por supuesto, lo que venimos diciendo desde las 5:45. Ya en la capital, la marcha por el agua se encuentra. Salieron de la Universidad de San Carlos. Recién mostramos el enlace con nuestro compañero. 3 vertientes van a recorrer diferentes zonas con algunos puntos que llegarán a la Plaza de la Constitución. El objetivo de esta marcha es pedir el respeto de los recursos naturales y es por eso que hay que tomar en cuenta lo que está ocurriendo. El coordinador regional del programa Agua y Cultura de la UNESCO recordó que la Organización de Naciones Unidas ha identificado que la visión de los pueblos originarios es vital para la recuperación del recurso hídrico, sobre todo recordando también los objetivos que tiene la lucha por preservar los derechos de lo natural, como el agua, como la tierra en este Día de la Tierra. La visión más equilibrada y más interesante que tenemos como ejemplo en el mundo del recurso hídrico, no como recurso, sino en la relación con un ser vivo, lo tienen estos pueblos originarios. Para nosotros eso es fundamental, estamos retomando esa visión. Es un elemento de vida, recordó que el humano es 70% agua, al igual que el planeta. El agua ha sido considerado como un recurso y su uso como hasta ahora nos ha llevado a la escasez y puede mejorar cuando se tome conciencia que es parte de los elementos vivos. A 9 años, que no es en el 2025, alcanzamos un primer pico. Y un primer pico es que cerca de 4.000 millones de gente de los 7.000, 8.000 que vamos a hacer, por lo menos la mitad de la humanidad, va a estar habitando territorios con alta carencia de agua. En el mundo su uso es agrícola industrial con un 70%, 22% de uso industrial y el 9% de uso doméstico. Producimos el alimento suficiente para alimentar al mundo limpiamente, una buena calidad de alimento. Hacemos con la industria los elementos básicos que necesitamos para poder vivir bien, o estamos metidos en un proceso de consumo desaforado, que producimos y producimos sin necesidad, agotamos todos los recursos simplemente para darle gusto a un sistema que no vive si no tiene una cantidad de cosas que es lo que le da seguridad. Esto ha generado miedo y se creó un desastre ecológico porque se cambió la vida por lo externo. Así lo manifestó a trabajadores del Ministerio de Ambiente. Bueno, y la Corte de Constitucionalidad avaló la decisión del Congreso de la República de sancionar penalmente a los funcionarios del Ejecutivo que no asistan a las citaciones de los diputados. Esta decisión es un revés para el veto presidencial que buscaba proteger a los ministros del gobierno del presidente de Jimmy Morales. De Constitucionalidad, Martín Guzmán, dio a conocer que los 2 amparos perdieron efecto, uno de los cuales es el veto presidencial, que solicitaba al Congreso que no imponga la cárcel como castigo a los funcionarios que no asistan a las citaciones, y el otro por el diputado Edwin Maldonado Medina. Ambos impugnaron el decreto por el cual el Congreso de la República rechazó el veto presidencial. La Corte de Constitucionalidad advirtió que el presidente de la República hizo publicar el decreto de reformas y con esto obviamente avanzó hacia una fase posterior en el proceso de sanción y promulgación de la ley, con lo que advirtió la Corte que con este acto de publicación del decreto ambos amparos quedaron sin materia respecto de la cual resolver. Los 2 tipos penales nuevos tipifican como delito la inasistencia de los ministros por citaciones por parte de los diputados. Tras conocerse el exceso de plazas para asesores y trabajadores a disposición de diputados del Congreso de la República, la Junta Directiva del Congreso del año pasado, encabezada por el diputado Luis Rabé, deberá presentar pruebas de descargo por los hallazgos de la Contraloría.
Integrantes de la Junta Directiva del Congreso de 2015 confirmaron que fueron notificados por la Contraloría General de Cuentas acerca de unos hallazgos administrativos. Los diputados que dirigieron el organismo legislativo el año pasado deberán presentar sus pruebas de descargo para evitar sanciones, pues la Contraloría determinó exceso de personal contratado. Hallazgo que la Contraloría General de Cuentas hizo de una auditoría del 1 de enero al 30 de diciembre de 2015, donde dentro de la misma se indica que hay algunos diputados que tienen dentro de la competencia y dentro de lo que la ley regula más de las 3 personas que en esta se indican. Si los diputados no logran presentar sus pruebas de descargo, la Contraloría los sancionará y deberán devolver el dinero luego de un juicio de cuentas. Aquellos que no demuestren tendrían que reintegrar el dinero del cual son señalados en función al número de personas que tenía. El actual presidente del Congreso, Mario Taracena, aseguró que la mayoría de diputados tenían exceso de personal autorizados por el presidente anterior, pero que la misma ley permitía esa discrecionalidad. El señor presidente en ese tiempo tenía un artículo, el 154, que le prohibía que tuvieran más de 3 plazas los diputados, pero también tenía un inciso ahí donde dice que el presidente del Congreso puede tomar disposiciones diferentes. Desde el año pasado, el Ministerio Público y la CICIG han solicitado información respecto a los contratos en el Congreso, mientras la Contraloría busca evidenciar las plazas fantasma. Bueno, y tras la muerte de un menor de edad guatemalteco a manos de las Fuerzas Armadas beliceñas, la frontera entre Guatemala y el vecino país, está bajo tensión una vez más. La muerte de este menor de 13 años, de nombre Julio René Alvarado Ruano, fue confirmada por Cancillería guatemalteca. En el ataque también resultaron heridos Carlos Alberto Alvarado, de tan solo 11 años, hermano de la víctima fatal, y su padre Carlos Alvarado Ramírez, de 48 años, que estaban sembrando pepitoria, según algunos relatos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de un comunicado, exige al gobierno de Belice que se lleve a los responsables ante la justicia. Además, solicitan una solución política al conflicto en la zona de adyacencia para que se detengan las violaciones a los derechos humanos. Guatemala, de hecho, ha informado a la Comisión Internacional de Derechos Humanos sobre el asesinato del menor. Tras el incidente, tanto Guatemala como Belice despliegan unidades militares para resguardar y proteger las fronteras. En el caso de Guatemala, las acciones abarcan presencia en el río Sarstún, Livingston y Zabal. El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, condenó enérgicamente el hecho y pide una profunda investigación, mientras el gobierno beliceño solicita a la Organización de Estados Americanos una comisión de verificación en la zona de adyacencia para garantizar la paz. Y también el gobierno de Belice ha rechazado las versiones que se cuentan sobre el hecho, según ellos que estas Fuerzas Armadas responden tras ser atacados. Vamos a escuchar las declaraciones que daba ayer el presidente Jimmy Morales.